Para mí la sostenibilidad es poder hacer todos los días algo que te puedes permitir, no algo que supone un sobreesfuerzo para cualquiera de las partes implicadas, ni para el equipo, ni para los proveedores, ni para los clientes, ni para la empresa, ni para la economía de la empresa, ni para la economía del contexto general en que te mueves. Pues si todas esas cosas están alineadas, eso es sostenible. Pues para mí la sostenibilidad es todo, ¿no? Es tanto el ámbito de los productos que utilizamos, como de nuestros trabajadores, como de la sociedad que nos rodea. O sea, es todo, que todo sea un círculo que se alimente, ¿no? Y que no produzcamos nada negativo para el medio ambiente, ¿no? Que todo sea fortalecer y mejorar e intentar devolver a la naturaleza lo que nos da, ¿no? Que al final es cariño. Productores cercanos, trabajadores eficientes, recursos reales. Te voy a decir los 3 pilares de nuestro señor padre, que es realmente quien empezó este negocio y quien nos ha transmitido a nosotros su filosofía. Los 3 pilares de Montaña son hospitalidad, calidad y sostenibilidad. Creo que la sostenibilidad está muy implicada en este local precisamente por eso, porque es de 1836 y sin los anteriores propietarios y nosotros no nos hubiésemos molestado en conservarlo, en sostenerlo, no existiría. Llevamos como 11 años en un proyecto con Tony, que es nuestro agricultor, para condicionar la oferta de los restaurantes a lo que está sucediendo todos los días en el campo. Poder hacer todos los días algo sostenible. Esa huerta está en la Horta Norte, entre los términos municipales de Albalat, Magüella, Tauladella. Yo no tengo el ADN kilómetro cero por definición, lo tengo porque las circunstancias y las relaciones personales me ayudan a que eso sea así. Y a mí al final lo que me importa y lo que me interesa son los que se levantan, se van con el barco a pescar, los que se levantan por la mañana y se van al campo y hacen los caballones con un azar. El cerrajero, el carpintero metálico, el carpintero de la madera, el fontanero, el electricista. Luis lleva con nosotros desde que empezamos. El informático, todos son del barrio. Y luego nos gusta comprar también en el mercado del Cabañal, pues frutas, verduras, los frutos secos. Hay diferentes cosas que consumimos en el mercado del Cabañal simplemente para promover la economía circular del barrio. Es una solución que existe de toda la vida, ¿no? Guardar cuando hay para prever cuando no hay. Evidentemente el tema de la conserva es un recurso histórico que nosotros simplemente hemos adaptado, reacondicionado y sobre todo puesto al día, ¿no? Porque no estamos trabajando conservas al uso, sino semiconservas que de alguna manera preservan mucho mejor todas las cualidades de esos productos. Le damos una vida útil de 1 año más o menos para poder tener un producto de verdad singular y que se adapte muy bien a muchas propuestas, no simplemente para hacer salsa de tomate en el caso de los tomates, sino que sea un tomate que nos pueda valer para muchas cosas. Luego todas las conservas que usamos también, por ejemplo, son de artes de pesca tradicionales. Las navajas, etcétera, pues son como se hacía antes, que es seleccionando las piezas, etcétera. Es hablar con la necesidad de que todo el producto tenga utilidad, y si no es en este restaurante será en otro, y si no es en este menú será en otro, pero desde luego pensamos en el producto como un todo, no visto desde una manera parcial e interesada, sino sobre la idea de que cualquier cosa en un momento dado te puede valer. Más que el producto esté a nuestro servicio, si nosotros nos ponemos al servicio del producto, realmente cosas que pensábamos que no son que sí. Bueno, pues una de nuestras formas de contribuir en la sostenibilidad dentro de lo que es la gastronomía es tener lo que llamamos productos maestros. Son productos que utilizamos en diferentes platos. Uno de ellos es las patatas. Lo que vamos quitando esas patatas para tornear estas, las empleamos en la ensalada de bonito, o en la croqueta de bacalao, o en el ajo arriero. De modo que no tiramos nada, ¿de acuerdo? Entonces, y lo mismo ocurre con el bacalao. El bacalao lo empleamos en la brandada de bacalao, en el ajo arriero y en las croquetas de bacalao. Con lo cual, ¿esto qué hace? Evitar al máximo los desperdicios. Entonces
Entonces nosotros de lo que hablamos no es solo de la miel, sino de todos los productos que puedes crear a partir de una colmena. Propóleo, polen, jalea real, pan de abeja, que es un espectáculo, que es el polen que ya almacenan y está fermentado y da unos toques ácidos espectaculares para platos. La miel, con la que no solo hacemos edulcorar elaboraciones, sino que también generamos alcoholes o generamos maceraciones o generamos a raíz de esos alcoholes vinagre. O sea, hacemos luego la cera de abeja con la que también hacemos cocción, hacemos un montón de cosas para que durante el menú, sin ser invasivos, el 90% de la gente que viene aquí se toma el menú, cuando termina la frase es: qué bonito esto que haces con las abejas, el trabajo que haces con las abejas para poner en valor la apicultura y tal. A mí me gustaría hacer una llamada a la pequeña y la mediana empresa que apueste por la sostenibilidad, porque yo entiendo que de principios parece una tarta muy grande e imposible, pero lo que hay que hacer es no intentar salvar el mundo, sino ir viendo en qué puntos tú puedes aportar. Es saber coger todo lo que tienes y hacerlo rentable, ¿no? Para nosotros una factura del agua, una factura de la luz, una factura del gas son tan importantes como la mazorca de maíz ecológica que estoy comprando. Apostar por ser sostenible siempre es rentable económicamente.